Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien con energía? A estas horas ya. No, yo si no tenéis preguntas, sí que pues creo que ya que habéis hecho el esfuerzo de venir aquí y tratar de contarnos en lo que estáis trabajando, nos vais a librar de que os hagamos alguna pregunta. Pero, hombre, yo creo que dentro de los que habéis intervenido, quizás Nagore desde Avio y el GBC estáis más enfocados al el edificio y cómo incorporar elementos innovadores desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, para vosotras yo tenía una pregunta que también ha surgido en las discusiones de nuestro grupo de investigación a lo largo de las jornadas, las sesiones internas que hemos tenido de desarrollo de este año de proyecto, y es, hemos hablado mucho hoy de impactos, en algún caso más desde el punto de vista social, y vinculando a ese concepto de impacto desde el punto de vista más técnico, que generalmente soléis monitorizar en kilovatios o en medidas que para mucha gente, incluso creo que para mí son bastante difíciles de entender a veces. En algún momento pues, el profesor Fariña fue el que introdujo el cómo ese impacto se podría trasladar al ciudadano, que al final, por mucho que nosotros estemos ahorrando en emisiones a la atmósfera y realmente contribuyendo a la mejora del medio ambiente, cómo interioriza ese tipo de impactos para que luego se mantengan y los pueda trasladar a su día a día. Entonces, si habéis podido pues, introducir algún tipo de iniciativas desde ese aspecto, si habéis tenido la oportunidad de trabajar. Y luego al resto de grupos que quizás estáis ya en una escala bajando del edificio a la ciudad, me ha parecido interesante un aspecto que habéis mencionado tanto Habitar como Luis en su intervención y que también recoge el grupo Caviar, y es el tema de la flexibilidad del espacio. O sea, vosotros habláis de que en la calle, el uso de la calle hay que recuperar, dejar la rigidez de lado para tratar de hacer más amigable, recuperar la animación urbana. Pero claro, eso requiere un tipo de instrumentos normativos que están ahí, y ahí ha introducido Luis pues que dentro del planeamiento hay algunos que son más flexibles y otros menos. Entonces, si desde para los dos grupos y desde vuestro trabajo, experiencias que habéis estudiado, el tema de la flexibilidad, cómo realmente se desarrolla a través de ordenanzas, si conocéis algún tipo de experiencia que realmente... Porque es difícil, porque al final a la hora de regular la edificación, tanto los usos en planta baja como los usos en el espacio público, entran muchos frentes que son difíciles de regular, y que la flexibilidad tan buena que debería ser y que realmente creemos que incentiva esa animación o esa creatividad en el espacio público, pues es difícil, porque realmente al final entran en conflicto muchas cosas. Y también yo creo que el Grupo Caviar, dentro de sus herramientas de evaluación y de participación, algo de estos temas también introducíais en las herramientas del trabajo del Gobierno vasco, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tema de la flexibilidad, incorporando, desde luego, claro, la normativa y las ordenanzas, pues que contéis un poco si tenéis alguna... Entonces, si queréis, empezamos por Nagore y... Pues no hemos tenido la oportunidad de eso, pero sí que es algo en lo que siempre hemos pensado, ¿no? Al final sí que estás trabajando con datos que son muy técnicos, que son de muy difícil lectura, pero en realidad las consecuencias directas de lo que haces son muy claras y al final tú lo notas enseguida, ¿no? En tu casa. Entonces, bueno, la más evidente sería al final, en vez de tener los millones de numeritos en los contadores, etcétera, que lo hemos hablado alguna vez, el tener, ¿no? los euros que van pasando, pero bueno, eso también es variable, entonces, pues bueno, esa sí que es la más evidente y la que más duele al bolsillo, entonces pues sería muy gráfica y se entendería muy bien, ¿no? Lo que te estás ahorrando en ese sentido. Luego, no lo sé, se podría hablar, por ejemplo, de horas de calefacción o de refrigeración que te estás ahorrando. Pues si ahora pones la calefacción 8 horas, con estas medidas tendrías que ponerla 3 horas o 4 horas. O sea, creo que sería también un modo fácil de grafiarlo y de expresarlo. Y luego, si no, simplemente en temperatura. O sea, muchas veces también con todos estos sistemas, ¿no? que hablaba de
de pasivos, que no es de ahorro de energía ni instalaciones, sino de una mejora de la calidad de vida, se podría también grafiar muy fácil en cuanto a, o sea, la temperatura que vas a tener este mes. Si antes tenías una media de 12, 13, 15 grados dentro de tu vivienda, vas a tener 18, o sea, quedarte solo con las temperaturas, que es algo que enseguida no se identifica, y creo que serían pues unos modos fáciles, ¿no?, de poder representar todos estas unidades más técnicas a algo muy gráfico. Será un poco el ejemplo que habían puesto también, ¿no?, en Barcelona, de lo que costaban los mobiliarios, pues algo así. Entonces eso es un buen. Bueno, yo creo que es una cosa que, por supuesto, es una de las grandes carencias o de las barreras que nos encontramos para llevar la sostenibilidad convertirlo en una demanda más que en una oferta, porque oferta ya existe. A mí me decía uno de nuestros asociados, mira, a mí créame la demanda, a mí que me vengan a pedir los edificios verdes, y es verdad que es difícil, pero yo creo que es una cuestión de un poco de paciencia y un poco de educación. A ver, hace unos años, yo siempre pongo dos ejemplos. Uno es el ejemplo de las kilocalorías, que yo jamás hubiera pensado que iba a entender lo que eran las kilocalorías. Y ahora, yo no sé si todo el mundo, pero mucha gente cuando va a coger un paquete de galletas le da la vuelta y mira en la etiqueta y entiende que 500 kilocalorías, 100 gramos es mucho. 150 me lo puedo permitir. No sé, es una cosa, es un número súper abstracto, pero que lo hemos interiorizado los que hemos pasado por un régimen. Vale. Pues tendremos que ponernos a régimen de energía en los edificios para saber si 15 kilovatios metro cuadrado es alcanzable o no, o me compro esa. Otro ejemplo muy gráfico es el que ha pasado con los electrodomésticos. También me pilla de cerca porque mi familia tiene una tienda de electrodomésticos y jamás en la vida nadie había preguntado cuánto gasta la lavadora. Y ahora lo primero que preguntan, a mí dame una A++++, que la A+ ya es poco. Bueno, pues eso que ha pasado con los electrodomésticos, que ha pasado con las galletas, ¿por qué no va a pasar o puede pasar con los edificios? ¿Por qué no yo cuando vaya a comprar una casa no solamente puedo ver cuánto me cuesta, en qué barrio está y cuántas habitaciones tiene, sino también cuánto me va a costar mantenerla? Cuánta energía está consumiendo, y no solamente energía, sino también cuántos residuos emite o cuánto material tiene embebido, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cuestión de educación y que va a llegar, o sea, que tarde más o menos. Es verdad que habrá que elegir bien los indicadores, porque no podemos hacerles pensar, o sea, yo cuando saco el listado de indicadores, cuando has dicho tú que es complejo, Tomás, y yo tampoco lo entiendo del todo, ¿eh? Yo los kilos de fosfatos equivalentes, mejor me dejan mirando a cuerda, o sea, habrá que elegir muy bien los indicadores para que sean, pero que yo no renuncio a que sean técnicos, ¿eh? Yo creo que se puede entender los kilovatios metro cuadrado, o sea, eso yo creo que además son números muy fáciles, pero bueno, tiempo. Bueno, yo respondiendo a tu pregunta sobre si existe alguna iniciativa en el tema de las plantas bajas, por lo menos fuera de Cataluña, yo sé que sí, en el País Vasco, en Madrid incluso, hay hubieron en ciertos barrios la iniciativa de reutilizar las plantas bajas para viviendas taller o para colectivos con deficiencias, por ejemplo, para artistas, para ancianos, para minusválidos, etcétera. Y en este sentido, pues se ha hecho una labor en algunos casos muy encomiable y muy ejemplar, y creo que podría ser extrapolable perfectamente a otros centros de las ciudades. Y respecto a la utilización más flexible de la calle, a ver, por una parte está como esta necesidad siempre que viene del acontecimiento, del evento. O sea, se cierran las calles en las ciudades, en todas nuestras ciudades, por San Juan, porque hay un concierto, porque hay una manifestación, porque hay una comida popular, porque hay cada año una reunión de colectivos, etcétera. Pero luego hay un movimiento mucho más espontáneo, que a nosotros como grupo de investigación, que nos gusta mucho la difusión y llegar a la gente nos atrae mucho, que es
está a iniciativa popular o tradicional. Por ejemplo, Eduard ha comentado el tema de las rieras en el Maresme, pero ¿cuántos pueblos de veraneo conocemos todos nosotros que el mercado diario de verduras en verano se produce en la calle, y aquella calle al cabo de unas horas se convierte en unas terrazas magníficas para tomar un café, y en cambio por la mañana vuelven otra vez los camiones con las cajas de verduras, etcétera? Y como así 50 ejemplos, vecinos que sacan a la calle, vecinas que sacan a la calle y que se ponen de acuerdo en domesticar, urbanizar la calle con las mismas plantas y las mismas macetas, con unos resultados fantásticos, absolutamente espontáneos, con esta esteticidad, ¿no?, de algunas personas, o cómo también se ponen de acuerdo en sacar las sillas y las mesas a la calle para cenar una vez al mes. Es decir, que yo creo que en este caso, y nosotros lo constatamos muchas veces, que la realidad va por delante de la ley, ¿no?, y de la normativa, y que la necesidad, pues al final acabas, bueno, deberían los políticos y la gente que nos gobierna bajar más a la calle y ver qué pasa en la calle, porque allí es donde está la acción y allí es donde está la necesidad, y por lo tanto reclamamos mucho esta óptica desde nuestro grupo de investigación. Bueno, la moderadora ha tocado un tema que es fundamental, que es la flexibilidad. Nosotros que somos de planeamiento, la normativa, etcétera, a esto le damos mucha vuelta, ¿no? Muchas vueltas. Los italianos, que son muy listos y que llevan 10 años por delante de nosotros, ya han inventado que es precisamente con mucha normativa como se puede corromper mejor la situación. O sea, eso es así, o sea, como se han dado cuenta, ¿no? Y nosotros vamos en ese camino de normar todo, de complicarlo, de tal. Yo me parece que lo he explicado, creo que el camino es el inverso si de verdad queremos hacer cosas racionales y con sentido común. Técnicamente, yo creo que está bastante bien inventado estos cuadros de parámetros que el grupo de Margarita Luxán tiene unos cuantos, ¿no?, para el edificio, en donde dice el 75% son necesarios, es decir, esa visión global, un 25% pueden faltar, y del 100% hay 30 o no sé cuántos dice, bueno, esto es una interpretación que lo hemos hecho nosotros aumentando y tal, son obligatorios, o sea, tiene que haber aire para respirar, ¿no? Eso es fundamental, pero hay muchos que son un poco, pues, más opcionales, pero que debe haber un 75%. Eso yo creo que está bastante bien pensado, ¿no? Entonces, eso, como ya es complejo porque se cruzan muchas variables, pues yo creo que el instrumento es el SIG para resolverlo. Y nosotros estamos intentando esto llevarlo con un SIG, sobre todo por introducir el factor tiempo, es decir, que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y luego otra cosa que es importante es que haya lo que se llama parámetros prestacionales, que el nombre viene también de este otro grupo, pero que a mí me parece que está muy bien traído, porque son que a lo mejor tenemos un concepto un poco anticuado a veces de que es necesario, pues, tantas horas de sol, ¿no? Pero resulta que hay alternativas, no sé, o sea, poner un espejo y que refleje en el patio el sol, o no sé, hay cosas que podrían ser. Hay un trabajo hecho también por unos compañeros que es muy interesante, hay inventos del tebeo, o sea, que son casi de risa, pero hay cosas que son buenísimas, ¿no?, de prestaciones que pueden suplir a estos parámetros indispensables, ¿no? Y luego, después de todo esto, o sea, que tampoco se puede técnicamente ni el SIG ni nada, yo creo mucho en la capacidad de la persona que sabe ver, que sabe interpretar, y por eso he dicho, he elevado a la categoría de alguien importante al funcionario, que no tiene por qué ser corrupto, eso sí, tiene que estar bien pagado, cosa que ahora no ocurre, tiene que tener un poco de experiencia, de conocimiento y tal, y empezar a interpretar, ¿no? Y luego lo que tienen por ahí fuera es que en casos muy complicados, cuando ni siquiera el arquitecto municipal o el técnico municipal se atreve a decir una interpretación, pues tiene una comisión de gente totalmente alejada de los intereses económicos que dice cuándo una cosa se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Cuando una comisión o cuando un funcionario
dice varias veces, por ejemplo 3, que esta prestación es equivalente o que aunque no está en la normativa eso se puede hacer y tal, se eleva a normativa. Eso nosotros lo hicimos en el año 80 y tantos, cuando decíamos que cuando un arquitecto se saltaba la normativa pero pasaba por una comisión que le bendecía el asunto, que a la tercera ya le erigíamos en arquitecto de 5 lapiceros, ¿no? Y entonces a este ya le dejábamos hacer lo que quisiera porque todo lo iba a hacer bien, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que haber mecanismos elásticos, ¿no? para no estar con la normativa, que estoy convencido que no conduce más que a la corrupción. O sea, que queremos normarlo todo y es imposible, porque la vida es muy compleja y nosotros no somos animales pero racionales y somos de otro tipo, o sea, que no somos vacas. Gracias. Pues no sé si queríais... Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que es un tema fundamental y que hay barreras enormes. Entonces, pero esta mañana se hablaba de repensar un poco el marco jurídico, el marco normativo. Entonces, a lo mejor por nuestra parte debería ser definir un poco las pautas de esta revisión. Nuestra experiencia, bueno, voy a cerrar con esto, que es un poco absurdo, pero si consideramos ESASU, en ESASU hay muy pocas normas, la establecemos Solacio y somos las primeras a pasar de ellas, y sin embargo tiene una capacidad de adaptabilidad al cambio muy alta, es decir, eso. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Y no sé si Agustín quiere cerrar. No. Bueno, ya sabéis que ahora nos podemos ir a la calle Pez número 21 para tomar algo. Quien se anime, quien tenga ganas, pues está invitado. Y mañana a las 9:30 os esperamos teneros aquí, que va la profesora Fatia Belmesús, que está ahí, va a introducir mañana la jornada. Así que, por favor, venir todos otra vez con energía. Gracias.